Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esto surge en un contexto de grandes cambios. Por un lado tenemos la revolución industrial, que transforma métodos de producción en formas masivas de producción industrial. Por otro lado, surgen nuevas teorías económicas y políticas, como el liberalismo económico. Por otro lado, en 1776, Estados Unidos declara su independencia de la corona imperial británica. Todo este contexto va acompañado de la Revolución Francesa, que da lugar a que la Asamblea Constituyente dictamine la abolición del régimen feudal, suprimen diezmos, privilegios feudales y nobleza, derechos señoriales. Los revolucionarios franceses proclaman los derechos del hombre y del ciudadano, garantizando así, por primera vez, la igualdad jurídica de todas las personas. Sin embargo, ¿qué sucede con las mujeres y las personas de color negro? En protesta por la exclusión de las mujeres en dicha declaración, la mujer Olympe de Gouges redactó una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, igualando a la mujer y al hombre tanto en derechos como en obligaciones. Esta declaración no fue incluida por la Asamblea y Olympes fue guillotinada por lo mismo. Por otro lado, se provoca el estallido de la revolución en Haití, obligando a la Revolución Francesa a ser consecuente con los principios iniciales y abolir a la esclavitud. Mucho tiempo más adelante, en 1945, se funda la ONU. ¿Con qué objetivos? Con los objetivos de la salvación de la paz mundial, defensa de los derechos del hombre, igualdad de derechos para todo el pueblo y aumento de nivel de la vida en todo el mundo. 3 años más tarde, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se divide en 3 categorías. Los derechos civiles, que reconoce la privacidad de la vida de las personas, igualdad ante la ley, comprende los derechos de libertad, individualidad, seguridad, libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión, de reunión y de asociación. Por otro lado, los derechos políticos, que es la participación del ciudadano en el ejercicio político, de poder elegir y ser elegido. Por otro lado, el derecho económico, social y cultural, que son derechos de trabajar, salarios, protección ante enfermedad, vejez, incapacidad y desempleo involuntario, dignidad humana, salud y bienestar, descanso y tiempo libre, como así también el acceso a la educación y a la cultura. Los derechos también se dividen en derechos de prestación positiva y derechos de prestación negativa. En los derechos de prestación positiva, los garantes del derecho, es decir, el Estado, tienen la obligación de hacer e intervenir en el caso, por ejemplo, de que una familia sufre inconvenientes de trabajo, de vivienda, etc. El Estado debe asegurar estos derechos, cumpliendo así una prestación positiva. Es decir, el Estado debe cumplir con las necesidades básicas de las personas. Cuando el Estado no hace o no interfiere, se está ejerciendo derechos de prestación negativa. También debemos tener en cuenta las características de los derechos humanos. Estas son universales porque se reconoce a todos los humanos solo por ser personas. Son innatos porque son inherentes al ser humano desde el comienzo de su vida. Los derechos humanos también son irrenunciables porque ningún ser humano puede renunciar a los derechos y tampoco permitir que otras personas no respeten sus derechos. Los derechos también son inalienables, ya que los derechos pertenecen a la humanidad de la persona y no pueden apartarse de ellos. Son imprescriptibles porque no se pierden en el transcurso del tiempo y también los derechos humanos son indivisibles, ya que dependen uno de otros. Gracias a las personas que lucharon por nuestros derechos, nosotras debemos seguir luchando por ellos.